Fue hacia Castellers un poco y giró unos 80-90 grados hacia aquí. Entonces nos pasó lo mismo por encima del ayuntamiento. Por encima de aquí donde estamos pasó la luz. ¿Hasta qué punto es hoy en día todavía rentable, cuanto menos a nivel de investigación ufológica, el hecho de seguir apasionándose por esos supuestos objetos volantes no identificados que de vez en cuando aparecen en nuestro cielo? Indudablemente la mayoría de los investigadores ya han ido profundizando en el fenómeno y poco a poco se van alejando de esas extrañas y curiosas bolas de luz, de esos haces relampagueantes que aparecen de vez en cuando en los cielos de todo el mundo y se acercan cada vez más hacia los avistamientos relacionados con personas que de alguna manera tienen la potestad de controlarnos o de dominarnos. Nos referimos en definitiva a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, a ejércitos, a políticos, a personajes influyentes del mundo de la cultura, del mundo de la banca, inclusive periodistas prestigiosos del mundo de la televisión. Sin embargo, de vez en cuando se producen lo que se denominan oleadas y son fenómenos de avistamientos muy intensos y muy comunes que se dan en un corto periodo de tiempo en una situación geográfica concreta. Nosotros hemos investigado lo que se denomina la oleada gallega. La oleada gallega no es ni más ni menos que una zona, un lugar de la península ibérica donde al parecer en los últimos años se han visto luces en el cielo, se han visto extrañas formaciones de lo que se consideran platillos volantes. Y tenemos testigos de excepción, policías y agricultores que nos van a contar un poco en definitiva de qué estamos hablando. Vean con nosotros esa curiosa y extraña oleada gallega. En diciembre de 1968, los expedientes del Ejército del Aire español sobre objetos volantes no identificados fueron clasificados como materia reservada. Desde ese momento, todos los expedientes OVNI del Ministerio de Defensa se consideraron secretos de Estado. En abril de 1992, la Junta de Jefes del Estado Mayor desclasificó oficialmente 55 expedientes OVNI que el Ejército del Aire reconocía poseer como materia reservada. Sin embargo, tenemos en nuestro poder documentos que demuestran la existencia de más expedientes confidenciales y hemos podido averiguar que continúan llegando hasta los archivos oficiales de diferentes estamentos militares expedientes sobre objetos volantes no identificados y supuestos contactos con extraterrestres. Un sepulcral veto confidencial cae sobre ellos y son muy pocas las personas que han tenido la oportunidad de verlos. Sin embargo, hemos podido acceder a alguno de esos expedientes secretos. Los últimos se redactaron en Galicia en 1996 y después de leerlos, consideramos que la opinión pública debe empezar a conocer la verdad, a pesar de que los interrogantes que se nos plantean tras su lectura resultan muy preocupantes.
OVNIS en Galicia es un reportaje en el que se ha plasmado la investigación de un equipo de especialistas en torno a lo que algunos han dado en llamar parte de la cloaca del Estado. Un lugar en el cual se oculta información a la opinión pública que podría ser de trascendental importancia. Durante varios meses, nuestro equipo ha tenido acceso a archivos confidenciales. Hemos tenido acceso a informes y expedientes secretos en torno a todo tipo de fenómenos anómalos en España. La última oleada de avistamientos de ovnis y de objetos volantes no identificados en general, y más concretamente en Galicia, ha traído en jaque a los medios de información. Cientos de personas, incluyendo policías y militares, afirman haber visto extraños objetos en los cielos, e incluso que alguno de esos objetos se ha estrellado en suelo español. Sin embargo, hasta la fecha, la cúpula militar y los responsables del gobierno se han negado a dar cualquier tipo de explicación a la opinión pública. Serra de Outes, Galicia. El 18 de enero de 1994, un objeto volador no identificado se estrelló en esta localidad. Durante su vuelo fue visto por centenares de testigos. ¿De dónde procedía? ¿Cuál era su naturaleza? Hombre, pues yo creo que quizás es lo más positivo del tema de Outes, que los científicos hayan interesado por el fenómeno y finalmente hayan llegado a una conclusión que coincide plenamente con la que habíamos llegado nosotros, los ufólogos. Es decir, hubo una cierta colaboración entre los investigadores de ovnis o de objetos extraños y los científicos, principalmente el profesor Docobo, sobre todo el profesor Tamasián. Técnicamente es un ovni, es un objeto volante no identificado, algo que no se sabe lo que es, se ha estrellado contra la falda de esta montaña, ¿no? Principalmente, sobre todo, ellos se basan, para decir esta hipótesis, en que hay diferentes grados de magnetismo, lo que quiere decir que no fue producido ni por un fuego ni por ninguna otra fuente calorífica conocida, sino fue producida por algo que impactó contra el terreno. Yo, la hipótesis militar es por la que me decanto. Un meteorito ya está totalmente descartado, porque en el mismo trabajo que han publicado los científicos, Docobo y Tamasián, se dice claramente que tanto por las descripciones de los testigos del objeto, ni por la altura, ni por la luminosidad, ni por la velocidad podía ser un meteorito. O sea, que puede ser cualquier otro tipo de objeto extraño, pero desde luego no un meteorito, ningún objeto artificial. Casualmente la finca es mía. Sí, la finca es mía. Y yo fui a ver, me dijo la mujer, vamos a ir. Casualmente yo fui a ver nada más, por la noche. Pero aquello estaba digno de ver, ¿no? Porque se levantó eso para arriba y lo lanzó, lo que fue, no sé. Lo lanzó al lado del camino, al lado de abajo del camino, y puso aquella finca, al lado de abajo, la puso como si fuera una pista totalmente fatal. De aquella era digna de ver, hasta un arroyo que hay por más allá abajo, hasta allí llegó la tierra. Y dijeron que los mandara el gobernador de La Coruña, que le mandaran a investigar esto. Y aquí ha venido la Guardia Civil del Ayuntamiento, como he dicho antes, y también los serenos han venido del Ayuntamiento de Outes, que es el ayuntamiento que pertenece a esto. ¿Que venían detrás? Los de Outes sí. Y los otros venían vestidos de pesca, pero llegaron con la Guardia Civil que venían de López. Tenemos un hueco de aproximadamente 25 metros por 15 y 1,5 metros de profundidad. Los árboles de la zona habían sido arrancados y lanzados a más de 150 metros de distancia. Y quizás lo más curioso es que toda la zona, toda esta huella presentaba un magnetismo bastante importante, lo que indicaba que había habido una alta temperatura en la zona. Yo creo, como conclusiones, después de todas las investigaciones, los testimonios recogidos, los datos extraoficiales que hemos obtenido de algunas fuentes militares, que todo, absolutamente todo, apunta a que es algún tipo de prueba militar o algún tipo de prueba balística. Observatorio Astronómico de la Universidad de Santiago de Compostela. El astrofísico armenio, Dr. Tamasián, y el español Dr. Docobo han coordinado a un equipo internacional de científicos durante los 2 últimos años. Este equipo ha investigado el caso de Sierra de Outes y nosotros
hemos tenido acceso al informe oficial sobre el caso. Ya desde el mes de abril del 94 yo me vi desplazar a la zona pues como 7 u 8 veces, cada vez con diferentes especialistas, ¿no? De meteorología, geología, geofísica, etcétera, que estuvieron conmigo allí, y al mismo tiempo pues hicimos rastreos de la zona para ver si encontramos algo extraño, ¿no? Macroscópicamente no se encontró nada, ¿no? Es decir, bueno, había piedras, algunas más raras que otras, pero vamos, en definitiva son todas piedras terrestres, ¿no? Y no, ya digo que no se llegó a hacer un análisis microscópico, puesto que yo esa parte, digamos, de investigación se lo dejé en manos de los especialistas, ¿no?, de geología, y ellos pensaron que al no haber encontrado, bueno, pues un magnetismo inducido, pues pensaron que no había lugar a llevar otras investigaciones más costosas. Mi opinión es que como astrónomos demostrar que el objeto no tenía origen cósmico, digamos que pone punto final a nuestra investigación como astrónomos, ¿no? Ahora ponemos a pensar cuál fue el origen real de aquel suceso. Hombre, pues ya digo que descartamos también un objeto satélite artificial, y como cosas, digamos, que uno pueda conocer, pues bueno, y no solamente es opinión mía, sino de otros autores del trabajo, pues sugiere la posibilidad de que un objeto militar haya producido aquello. Que alguien haya recogido restos de allí, a mí personalmente me parece un poco inverosímil, ¿no? Porque la gente hubiese detectado movimientos en la zona, pero puede ocurrir que los haya habido. En todo caso, puede ocurrir que haya sido un objeto militar no convencional, ¿no? Es decir, que incluso pues, un experimento, pues no sé, con combustibles sólidos, o incluso pues una bola de gas, ¿no?, que se ha extinguido cerca de tierra y que no necesariamente haya impactado con nada, sino que la propia onda de choque que llevara esa bola de fuego pudo producir como un mini tornado en la zona y arrastrar los árboles, ¿no? De hecho, la forma que tiene la cicatriz da la sensación como que si con una enorme cuchara se le pegara una rebanada al terreno y se tirara hacia abajo, ¿no? Y que no necesariamente ha tenido que haber un impacto físico en la zona, sino que la propia onda de choque del objeto, la perturbación que tiene asociada al objeto, pudo producir aquel fenómeno, ¿no? Después de desechar la hipótesis inicial del meteorito, sí, al final quedan dos hipótesis básicas para explicar los dos sucesos. sí. Una de ellas ya había sido adelantada por ti, la posibilidad de algún tipo de prototipo militar o de experimento militar. No, la verdad es que yo no adelanto en sentido militar, no. Yo pensaba, y desde el principio, cuando me contó tal y como eran cosas, yo desde el principio yo pensaba que es un meteorito y bueno, se cayó en este sitio y hay que buscar restos de este meteorito, ¿no? Aunque sea muy así raro, pero había que buscar. Y luego cuando hicimos cálculos y resultó que eso no podía ser meteorito, pues entonces yo sí que pensaba que a lo mejor es una cosa, puede ser una de explicaciones, pues, no sé, algún objeto, fallo, algo de militares, ¿no? A lo largo de los últimos años, los ministerios de defensa de todo el mundo han estado ocultando a la opinión pública experimentos militares secretos. Los objetos volantes no identificados han escondido a lo largo de la historia prototipos voladores, armas secretas y proyectos relacionados con la búsqueda de vida extraterrestre. Sin embargo, la oleada de ovnis en Galicia nos abre también otras hipótesis tan inquietantes como los experimentos militares ocultos a la opinión pública. El primer caso importante del que tenemos constancia dentro de esta oleada gallega ocurre el día 27 de noviembre de 1995 en el cuartel militar de Algándaras, que es un barrio situado en la periferia de Lugo, ¿no? Ese mismo día, el 27 de noviembre, alrededor de las 10:30, las cámaras de vigilancia del cuartel militar de Algándaras captan un extraño objeto de forma rectangular, ¿no?, de forma romboidal, como se puede ver en esta foto. Lo curioso es que a intervalos de 30 o 45 minutos, otros objetos más pequeños, como puedes observar en esta foto, entraban en este objeto mayor.
Y según supimos más tarde, cada vez que una de estas bolas luminosas entraba en el ovni, se encendía y se apagaba, como si cambiase la intensidad del objeto. Curiosamente, no hay expediente oficial sobre este caso, que es mucho más importante que otros casos en los que sí existe expediente, como por ejemplo el sucedido el 2 de abril de 1966 en el Ferrol, cuando a las 11:30, desde la estación receptora de la Carreira, un cabo, un celador y 2 marineros ven un extraño objeto durante 5 minutos que al parecer se encontraba a la izquierda del Monte Campelo y que variaba de forma. Como nos decía mi compañero investigador Miguel, pues efectivamente, ¿no?, el caso de las Gándaras fue un caso fundacional, de una amplia casuística, ¿no?, que se dio en el noroeste peninsular, Galicia, Asturias y parte del norte de Portugal, pensamos. Se recogieron una cantidad de casos tremenda, más o menos unos 110 casos tenemos censados, pero lo importante de esta oleada es que el CATAG, el Catálogo Gallego de Casuísticas de Fenómenos OVNI, que lleva recogiendo casos desde el año 45 o 47, ha recogido 400 casos en 40 años. Ahora en simplemente 6 meses, 6-7 meses, hemos recogido 110 casos. En principio toda esta ingente cantidad de sucesos, ¿no?, inexplicables, que parecía no equivaler a ningún parámetro establecido, cuando lo llevamos a analizar en nuestro estudio y lo extrapolamos a un mapa geográfico de la zona, nos llevamos una gran sorpresa. Exactamente, y cuando llevamos toda la casuística al mapa nos encontramos con una sorpresa. Mira, el centro de la oleada lo tenemos en Lugo, pero en toda esta amplia zona consistente en una depresión nos presentan la gran mayoría de los casos. Como te decía, es una amplia depresión rodeada de una vasta serie de alturas, lo que nos hace suponer muy seriamente que estos objetos, sean lo que sean, intentan evadirse del radar, en concreto el radar de Noya, el número 10, el informe financiero número 10 de Barbanza, desplazándose por zonas sombra del radar o por gaps. Durante los últimos meses, miles de personas en Galicia han vigilado los cielos. Fruto de esta observación, son docenas de fotografías y filmaciones de objetos volantes no identificados. Era una luz bastante brillante y que pasó muy baja. Sobrevoló por encima mía, ¿no? Cuando estaba encima de mi vertical vimos que era un objeto romboidal, ¿no?, con 4 luces, una en cada vértice y una luz en medio. Desapareció hacia aquella dirección y en el momento que la vimos desaparecer vimos una luz que la tragó. En ese momento fue cuando sacamos esta fotografía, que más tarde analizamos. Entonces hemos calculado la velocidad y la aceleración. La velocidad es cerca de la velocidad del sonido, muy próxima. La aceleración 273 Hz. Lo que se puede quitar de aquí, en principio, es que ningún objeto sólido puede realizar esa trayectoria y mantener esa aceleración. A pesar de las pruebas obtenidas, la cúpula militar niega todo conocimiento. Sin embargo, hemos tenido acceso en exclusiva a los informes confidenciales sobre la oleada gallega que se encuentran en los despachos del Ministerio de Defensa. 3 de ellos resultan especialmente inquietantes. Según el expediente secreto, redactado el 18 de marzo de 1996, en el cuartel de la Guardia Civil de Guitiriz, en Lugo, la noche del 26 de febrero, Andrés Morandeira regresa a su domicilio cuando su vehículo comienza a ser elevado, por causas desconocidas, hasta una altura de 10 metros por encima de la calzada. En el coche pasó, levantaron un aire, me cambio iba por el aire, miro para un lado, miro para otro, no veía a nadie, cuando miro para abajo, se iba por el aire. Botei por el aire uns 10, 5 minutos, pues más o menos. Con el coche suspendido en el aire. Sí, sí. ¿Y cómo notas tú que no te funciona el coche o qué notas tú raro? Porque no andaba. No aceleraba, el coche no andaba. E miro para baixo, se iba por el aire. Y fue de manera que me levanté yo por el aire. ¿Cuánta altura? ¿Durante cuánto tiempo? Sobre 10 minutos, más o menos. Aquel día, agentes de la Guardia Civil interrogaron a Andrés Morandeira y elaboraron un informe oficial. Bueno, acabé de comer, estaba varios guardias. Bueno, estaba a pareja. E díxome
se facía o favor de pasar a noite polo cuartel, ali un momento para yo contar o caso ese, como fora. E, bueno, pode, me acordo, sí. Entón, eu non me acordei, non poden pasar, además deste viñen tarde. E despois, por outro día, viñeron eles onde estaba traballando. Entón, me preguntaron o que pasara e dixen, lo que pasara ni outra cousa. Aquella noche, mientras entrevistábamos al testigo, también nosotros fuimos vigilados por la Guardia Civil. No, habitual no era. Bueno, hay que pensar que también era invierno, pero bueno, aquel día era una noche tranquila, limpia, no era tampoco excesivamente fría. Pero bueno, no era un movimiento habitual. O sea, es un día de semana como aquel en Monforte, no hay prácticamente movimiento. ¿Y qué era lo que se veía o qué era lo que veíais? Bueno, yo te puedo decir lo que se comentó que se veía. O sea, una luz a una altura que parecía flotar, o sea, que exactamente que no estaba arriba de todo ni abajo, que estaba a una altura intermedia, y con una luminosidad extraña. Es lo que te puedo decir que comentaba a dos agentes que subieron, y bueno, después lo que vi las noticias ya de la televisión local, que hay una supuesta filmación del OVNI y todo esto, ¿no? Pero bueno, en principio era una luz con un brillo extraño, y que veías que, bueno, que su situación no era la normal. El segundo expediente secreto fue redactado en la 692 Comandancia de la Guardia Civil de Lugo el 21 de febrero de 1996. Según este expediente, 6 días antes, centenares de testigos observaron un objeto volante no identificado sobre la localidad de Monforte de Lemos. La televisión local recibió más de 200 llamadas y sus cámaras recogieron el objeto. Sí, llamaban, bueno, lo que recuerdo son las llamadas telefónicas que tuvimos en directo. Y bueno, cada cual también, bueno, aquí juega un poco, me imagino, la imaginación de la gente, porque cada uno veía una cosa distinta, pero todo el mundo veía algo. Y llamada tras llamada, muy seguido, todo el mundo dando su opinión, mucha actividad había. No, debía estar todo el pueblo en la casa. El 14 hicimos la primera filmación. Claro, la primera filmación estábamos con el informativo, entonces nos llamaron unos señores diciéndonos que ya hace una hora se estaba viendo una luz muy intensa, ¿no? Ellos lo veían desde la terraza de su casa. Y después de estar uno convenciendo al otro, porque era un matrimonio, decidieron llamarnos. Y una hora antes de ir se veía mucho más cerca, según estas personas. Luego ya lo fuimos un poquito más lejos. Y era una lucecilla blanca, como un punto de luz intensivo, pero blanco, pero que haciendo punto de referencia, con farolas y con árboles que allí se veían, aunque ya eran de noche, se movía ascendentemente hacia la derecha. Y luego, viendo el minutaje de la cinta, vimos que en 3 minutos pues, era mucho lo que se movía, ¿no? Era muy rápido como se movía. Y ese fue el primer día, el día 14 de febrero. Lo recuerdo por lo del día de semana. Y luego el día 15 fue cuando nos volvieron a llamar, que se seguía viendo, pero ya muchísima más gente, ¿no? Fue ya a partir de las 9:30 de la noche empezó a llamar a la gente, hasta la 1 de la mañana. Bueno, cortamos el programa, obviamente, porque era ya hablar de lo mismo, divulgar de lo mismo, y también necesitábamos un descanso. Las cámaras salían constantemente a grabar desde un punto, a grabar desde otro punto, para ver, y se veía, pero desde distintas zonas. Bueno, la noche empezó hubo una llamada telefónica al ayuntamiento de que había un supuesto ovni que andaba sobrevolando la ciudad. Entonces recuerdo que, bueno, yo, cuando eran las 10 y pico de la noche, 10:15 aproximadamente, anteriormente 2 agentes subieron al monte de San Vicente y comentaron que sí, que efectivamente había una luz extraña en el cielo, a una altura extraña también, y que si alguien había comentado que unos aviones habían sobrevolado la zona. El tercer expediente es el más inquietante. Fue redactado el 24 de marzo de 1996 y según leemos en el mismo, el 7 de marzo, una nave no identificada aterrizó en la pequeña aldea de Ferrerías y de su interior descendieron varios supuestos humanoides. Nosotros lo que tenemos es el testimonio de José Manuel Castro. Él manifiesta que se bajaron 3 humanoides de 1,10 m aproximadamente, quedando en el interior de la nave otros 5 humanoides de unos 3 metros de estatura. Lo que él vio fue bajar a los humanoides pequeños. No dice que los viese subir. Evidentemente, se supone que subieron. Si es que el relato de José Manuel es fiable, para mí lo es.
Lo que ocurre es que como él se asustó muchísimo y se escondió en su habitación, no pudo ver qué es lo que pasó después. Pois recordo de que o meu marido e o meu fillo marcharon á cama e eu quedaba vendo un programa na televisión, na cadena 5, pero non me recordo que estaba vendo, que programa era, non me recordo agora. E dentro dun ratiño, pois fuiseme a imagen da televisión. E ao irseme a imagen, eu collín e marcheime para a cama. E ao subir para arriba, sentí un rapaz gritar. E eu pensei que estaría un pouco contento. E non lle fixen moito caso. Pero despois estuve un pouquinho na ventana mirando a ver se... Bueno, a ver se efectivamente estaría contento e eu vio con un foco, con unha linterna, alumando hacia a claridade que ele vía. Que ele decía que vía, que eu non a vía. E ele dicíalles, baixa, 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 punto 1, punto 2, baja la tierra. E despois o rapaz meteu para a casa, pois eu a luz da linterna, que subino eu palpable, que a linterna daba moita luz, pero ao momento que douse prácticamente sin luz ninguna. E a quedáselle sin luz, o rapaz marchou para a casa. E depois eu tamén me metí na cama e tampouco non soupo máis nada. Hasta o outro día que o dixo. Me decías que José Manuel estuvo varios días nervioso después. Sí, estuvo moi nervioso. Bastante nervioso, con moito medo. Sí, notaba moito medo a calquera cousa que vira que resplandecía algo arriba, pois xa lle parecía que era outro home que viña. Sí, asustaba muchísimo. O rapaz non mentiu, O rapaz algo dijo. Bueno, las huellas tienen varios trazados sobre el terreno, sobre la finca de José Manuel Castro. Fuera se encuentra un triángulo isósceles de 10 por 10 por 8, en el que se supone que aquel artefacto o supuesto artefacto que José Manuel vio aterrizar dirigió hacia el suelo una especie de patas en forma de triángulo. Pero ya en el interior de la finca lo que se encuentran son pisadas en espacio de zancada 1,30 m, 1,40 m, vienen a oscilar en el centro de la finca, muy profundas y con dedos marcados hacia adentro. Luego hay otras más pequeñas que vendrían a corresponder a los seres que José Manuel dijo haber visto descender de la nave, que iban en grupo de 3, y estas huellas se dirigen en efecto muy numerosas y juntas hacia el arroyo que hay en la parte inferior de la finca. Consultamos con el Departamento de Zoología de la Facultad de Veterinaria de aquí de Lugo y luego nos desplazamos a Santiago y hablamos con zoólogos de la facultad. Y bueno, estuvieron consultando un libro de huellas de Europa, pero a la primera vista ya se daban cuenta de que esto no correspondía a ningún animal conocido, por lo menos eso nos dijeron. Decían que se apreciaba perfectamente aquí el puente de un pie con el talón, al igual que en la huella pequeña, porque esta sería la que había una de las que había en la zona central de la finca, y esta correspondería, este sería el puente del pie y la parte trasera, a las huellas de los supuestos humanoides que José Manuel dijo que botaban o saltaban por la finca hacia el arroyo. Quizá por las presiones recibidas de los investigadores militares, José Manuel Castro se negó a relatar su experiencia ante las cámaras. Otro de los aspectos que preocupa del fenómeno OVNI a las autoridades policiales y militares es su repercusión social. Obviamente sí. Primero voy a dar creo que 3 razones para mí que son básicas y elementales también. La primera de ellas es, como hemos dicho, y ya la propia pregunta lo testifica, es una persona mucho más preparada psicológicamente en ese sentido, como también puede serlo, por ejemplo, un deportista de élite. Pero estoy poniéndome en el ejemplo, en el caso particular de los cuerpos de seguridad del Estado, una persona psicológicamente mucho más preparada para enfrentarse a ese tipo de fenomenología. Segundo, ¿por qué puede determinar de alguna manera o saber discernir y diferenciar pues aspectos emocionales? Porque el policía, el investigador está preparado para eso. Es decir, sabe discernir y sabe dejar a un lado sus propias emociones del fenómeno objetivo que investiga, porque la policía, cualquier cuerpo de investigación, tienen que ser objetivos. Aquí lo único que vale son pruebas objetivas. Por lo tanto, sin, o lógicamente, saber si es un fenómeno meteorológico o qué tipo, por ejemplo, de nave o de posible nave terrícola, hablando así, puede ser, sin embargo, va a saber muy bien dejar a un lado sus propias emociones y no va a distorsionar la información, que yo creo que eso es realmente lo importante, que no la distorsione. Y lo tercero, y lo más importante, es que tiene una preparación que puede de alguna manera también saber desde distancias, elementos, balística inclusive, que pueden explicar mucho mejor por esos medios físicos lo que es el fenómeno, hablando de esta manera, pues mucho más cercano a nosotros, un fenómeno más objetivo y más cuantificable. Obviamente la preocupación que puede tener la policía o cualquier otro cuerpo de seguridad del Estado respecto a la fenomenología OVNI y la fenomenología de tipo paranormal se deriva de las consecuencias
psicosociales, las consecuencias que esta fenomenología pueda tener en la población y sobre todo en ciertos grupos que aprovechen estos fenómenos en beneficio propio. Pongo un ejemplo muy claro: ciertas sectas, y hago un inciso, destructivas, que van buscando el lucro personal, el mesianismo personal de un núcleo de personas o una persona determinada, que aprovecha esta fenomenología pues de tipo sugestivo, de tipo condicionante, sobre un grupo determinado de personas, pues para influenciarlas de mecanismos religiosos, mecanismos apocalípticos, etc. Es decir, ahí está el peligro. Es decir, el aprovechamiento de estos mecanismos, como pueden ser desde la clarividencia, la precognición, la telepatía, la adivinación por cartas, la ouija, y como no, el amplio mecanismo de la fenomenología ufológica o de ovnis, pues puede ser muy fácilmente aprovechada, inclusive manipulada. Es decir, hay que darse cuenta que hay ciertas personas vinculadas a este tipo de sectas que son expertos psicólogos sociales. Es decir, que pueden perfectamente manipular un solo fenómeno, un fenómeno normal como el que he podido detallar yo, que hemos visto mi compañero y yo, pues para poder de alguna manera provocar o construir sobre ese fenómeno todo un cuerpo ideológico y dogmático para la propia ideología de la secta. Ahí está el problema. Que sea un sobre fenómeno en particular, yo dudo mucho que se hagan informes policiales sobre este fenómeno. Lo dudo mucho. Pienso que queda todo más bien como guardado en casa y no se deja nada escrito sobre lo que ha pasado, ¿no? Se lleva más en secreto, pienso yo. Porque es un poco, en el informe un poco que tienes que explicar lo que ha pasado, pero cómo se explica lo que no se puede explicar, ¿no? Es muy difícil. Hacer un informe sobre el fenómeno OVNI, un informe policial, quiero decir, es algo bastante inverosímil. No digo que no se haya hecho, digo que es inverosímil por el propio policía, que no va a querer hacerlo, y por los propios mandos policiales que, bueno, que se encuentran ante una situación de, bueno, ¿y qué hacemos con esto nosotros, no? A pesar de las declaraciones de este policía, el equipo de este reportaje sí ha tenido acceso a informes confidenciales sobre ovnis avistados por la propia policía española. Uno de los casos más sorprendentes se produjo en la propia comisaría de Vigo. Fuimos requeridos por José Ferro, un ufólogo de aquí de Vigo, conforme veía unas luces extrañas en el cielo. Entonces, primeramente bajamos a la Plaza del Rey, estábamos en Fatura, y desde la Plaza del Rey observamos una, por allí a la altura de Cangas, que estaba más o menos fija. Pero si te fijabas mucho en ella, veías que iba bajando poquito a poco, ¿no? Y observabas unos destellos. Era una luz pequeña, que no se veía muy bien, y que iba bajando, se perdía por el monte, ¿no? En cuestión de 5 minutos se perdía por el monte. Luego observamos otra, y ante la curiosidad pues subimos aquí a la azotea del ayuntamiento, y ya vimos más movimiento, ¿no? Se veía luces de un lado para otro, en todo lo que es el monte de Cangas, Moaña, hasta que vimos una más claramente, que venía más o menos de aquella dirección, de Estíes, fue hacia Castellers un poco, y torció, tiró unos 80-90 grados hacia aquí. Entonces nos pasó lo mismo por encima del ayuntamiento. Por encima de aquí donde estamos pasó la luz. Ya se veía más grande, vista con prismáticos, se pudo apreciar que eran dos luces amarillas fijas, rodeadas de unos destellos verdes y rojos, y que tenían una luz flash intermitente, una luz flash que salía como del centro y que iluminaba pues como un círculo alrededor de ella, ¿no? Esa luz siguió todo por aquí lentamente, se situó más o menos a la altura del repetidor de Meira, de Moaña, no sé si veis allí, mira, unas antenas en el monte, en la pico del monte, y se paró, estuvo un rato parada. Eso me dice José Ferro. ¿A qué altura más? Sí, pues a altura, mira, calcula es una cuarta por encima, así vista desde aquí, de la antena y más o menos ahí. Y luego me dice José Ferro, mira que hay otra que se pone al lado. Y venía otra de la parte derecha, se puso al lado un poquito más baja, ¿no? En eso está un ratito, una emitía destellos más lentos, la que nos pasó por encima, y la otra un poquito más rápido. En eso, a los 4 o 5 minutos también, estuvieran casi juntas, una bajó, la primera, la que pasó por aquí encima, bajó y se perdió ya por detrás de las montañas, y la otra hizo también un movimiento muy extraño. En principio iba hacia las CIES, ¿no? A las CIES, pero 4 segundos o 5 más o menos, este tiempo que cuentas, hacia CIES, y de repente ya
gira otra vez, otro cambio, un ángulo que serían de unos 50, 60 grados, y vuelve otra vez hacia Mos queda hacia la parte de allá, y ya se perdió también. En el documento confidencial que ustedes están viendo, el Ministerio de Defensa solo reconoce poseer 55 informes oficiales sobre objetos volantes no identificados, pero no dice toda la verdad. Nosotros hemos tenido acceso a dosieres oficiales que no aparecen en ese listado. Conocer toda la verdad es uno de los derechos irrenunciables que el hombre debe aspirar a poseer. Por ello, hay que seguir trabajando para que ese derecho sea reconocido. ¿Cuál puede ser el interés que tienen nuestros gobernantes, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en ocultarnos información sobre esos supuestos objetos volantes no identificados que se cuelan por nuestro espacio aéreo? La realidad es que las respuestas son hasta el momento bastante oscuras. La primera de ellas es cómo decirle a la opinión pública que se pasean alrededor de nuestras cabezas naves extrañas, experimentos militares de otros países que pueden ser total y absolutamente descontrolados. En segundo lugar, cómo decirles que nuestra flota aérea no es capaz de controlarles, no es capaz de dar respuestas claras sobre lo que está ocurriendo. Y en tercer lugar, la hipótesis extraterrestre. Realmente, cuando ocurren este tipo de oleadas, cuando se miden extrañas radiaciones, cuando hay personas que afirman ver supuestos alienígenas de más de 2,5 metros, estamos hablando de posible contacto con entidades extraterrestres. La realidad es que poco a poco el fenómeno ovni se va abriendo paso cada vez más en la sociedad, y cada vez más son las personas que ven en estas supuestas naves, en estos supuestos avistamientos, la visita de dioses provenientes de la antigüedad, que siempre prácticamente han estado con nosotros, pero que ahora empezarían a manifestarse de manera diferente. Una creencia como otra cualquiera que está poco a poco tomando cuerpo en una sociedad cada vez más necesitada de mitos. Probablemente el fenómeno extraterrestre sea un mito más, como decía un investigador gallego, pero la realidad poco a poco nos va descubriendo extrañas tramas que probablemente podamos, a través de espacios como este, ir desvelándoles algún día. Es una aparición, quizá por eso sangra más que ninguna, porque está centrada en los mensajes en la santificación del sacerdote. Dios está mandando a la tierra grandes calamidades.